Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es viernes 26 de enero de este año 2024. Vamos terminando esta semana por gracia de Dios. Es viernes penitencial, llamados hoy a la oración, al ayuno, por la conversión del mundo entero, por la salvación de los pecadores. El Señor en su infinita misericordia nos concede este nuevo día. No hay por qué perder la fe. La confianza nos la da el Señor. Su palabra tiene poder para cumplirse. La gracia del Señor nos asiste en todo momento en que lo buscamos al orar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Les decía: la mies es abundante, y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos en nuestra Iglesia Católica hoy 26 de enero la memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito. Fueron discípulos de San Pablo. Estos dos hombres, movidos también por el Espíritu Santo, hicieron una obra evangelizadora allí donde el Señor los plantó, cuando también de parte de San Pablo recibieron la buena nueva. ¿Qué significa celebrar a Timoteo y Tito? Significa celebrar la comunión de la palabra del Evangelio. Significa celebrar el sentido mismo de la apostolicidad. Somos la Iglesia de Jesucristo que Él fundó también de una manera directa al llamar a sus apóstoles. Timoteo y Tito son discípulos de San Pablo. Pero, ¿qué nos trae esta fiesta en este día? Pues lo primero que tenemos que dejar claro, con base en las lecturas de esta celebración, de esta memoria obligatoria, es comprender lo que significa el don de la fe. La fe se recibe por la predicación de la palabra. Cuando nos predican la palabra de salvación en el nombre del Señor, el Espíritu Santo infunde en nosotros la fe. Por eso es tan importante cuando acudes a buscar la vida eclesial, la vida de la comunidad, ir a la iglesia, a tu parroquia, y recibir esa palabra que tiene autoridad y que es comunicada a través del ministro consagrado para avivar nuestra esperanza y para dirigirnos por el camino de Dios. La fe nace de la predicación en la palabra, pero hoy en la primera lectura vemos cómo Pablo habla claramente y le dice a Timoteo que es preciso que reavive el don que él recibió, que la fe no se puede poner en nada ni en nadie que no sea Dios, que la fe como gracia se va comunicando, que la fe da firmeza, claridad a la vida de la persona. Cuánto necesitamos decir todos los días: Señor, aumenta mi fe.
San Pablo en la primera lectura está diciéndonos que esa fe se transmite de generación en generación. Qué importante cuando en una familia de la verdadera experiencia de la fe se preocupan por transmitirle a sus hijos, a sus nietos, lo que es la experiencia de Dios, lo que es el conocimiento de la palabra. Por eso Pablo cita esas mujeres y también esas personas que tienen que ver en la vida de la fe de estos discípulos, Timoteo y Tito, porque la fe en Cristo Jesús tiene que ser transmitida. El deber que tenemos como todos bautizados es enseñar que en Cristo hay vida nueva y hay salvación, que en Cristo nuestra vida alcanza fuerza y misericordia. Conservar vivo el depósito de la fe. Esto exige fidelidad. El estar firmes en la fe pide fidelidad, porque todos los días nuestra fe debe estar puesta en Dios desde el amanecer, para que el Señor nos confirme en la verdad de la palabra, con la cual nos guía, nos ilumina y nos quiere realizar. La gracia del Señor siempre con nosotros. La palabra de Dios tiene fuerza, tiene amor, y la palabra de Dios nos lleva sobre todo a experimentar la necesidad de un dominio, de ser dueños de sí mismo para ponernos al servicio del Señor en cuanto a la misión de turno que Él quiere que realicemos en este momento de la historia. Pablo tenía muchas tareas, pero siempre estaba apacentando a sus discípulos, como hoy lo hace en la primera lectura. Y Él escoge los sucesores, los que deben estar precisamente en función del Evangelio. Estos dos hombres que llegaron a ser obispos, estos alcanzaron esa gracia de ser discípulos de Pablo en la fe y aprender a vivir una vida en el Maestro como Pablo auténticamente lo vivió. Ayer celebrábamos precisamente la conversión de Pablo, la fiesta de la conversión de San Pablo, como una expresión tan grande para nuestra iglesia de decir que Dios siempre está obrando, Dios siempre quiere hacer su obra en cada corazón. Por eso no es de más la oración que hagamos. Nunca se pierde la oración por tus hijos, por tu matrimonio. Cuando tú te quieres ya dar por vencido, cuando ya ves que no hay nada que hacer, es cuestión de una batalla mental y emocional que instala el enemigo en el interior para que tu fe no sea firme y no produzca el fruto de Dios. Pero el Señor siempre responde la oración y el Señor tiene muy en cuenta la condición de quien ora, es decir, la condición de aquel que se levanta en su presencia a orar, la condición de ser mamá, de ser papá, de ser hijo. Dios escucha siempre la oración. Por eso Pablo hoy elogia a estas mujeres que educaron a Timoteo, a Tito, y que los enseñaron también en el camino de la fe y los acompañaron, los animaron a que siempre estuvieran firmes, caminando para el Señor. El milagro de transmitir la fe, que tus hijos hoy crean en el Señor, así como tú lo aprendiste y te lo enseñaron, es el milagro del Espíritu Santo por derramar la fe en el corazón. Y que hoy seamos una iglesia que por más de 2000 años ha vivido de esa transmisión de la fe y también de la sucesión apostólica, es decir, de lo que significa el poder de los apóstoles transmitido de generación en generación. La iglesia no elige a sus pastores por democracia, por votación, no los elige por, en cierto modo, una conveniencia. De la predicación de la palabra, la iglesia da el discernimiento para conocer quién debe ser un servidor del Señor en el esquema mismo de la jerarquía. Vivamos pues la experiencia hoy de tener la oportunidad de celebrar a Timoteo
y Tito, y que nadie más pongamos la fe. Estos apóstoles o estos testigos de hoy del Evangelio nos enseñan a poner la fe solo en Jesús, a vivir una fe inmensa y una fe profunda, porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para conocer la verdad que está en Cristo como Hijo de Dios, como Dios que nos salva. Por eso en el Evangelio se nos dice que hay que pedir al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Más que pedir obreros, es experimentar la necesidad de esos obreros que deben ser buenos según el corazón de Dios. Que la gracia del Señor hoy afiance nuestro camino para que valoremos también esa experiencia de fe que cada uno tiene. Quizás en medio de pruebas que estás viviendo, en medio de muchas situaciones, pero tienes la fe en Jesús, vívela, celébrala en la Eucaristía y dale gracias al Señor por el sacerdote que te atiende, por el sacerdote que con el poder de sucesión apostólica te ayuda a recibir la gracia de la salvación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.